Hola gente, les doy la bienvenida a la clase de infección e inflamación en medicina nuclear, donde nos centraremos principalmente en las infecciones osteoarticulares. ¿Qué procedimientos abarcaremos? Iniciaremos explicando la gamografía ósea en 3 fases, luego continuaremos con la gamografía con galio 67 y en una segunda etapa de la clase analizaremos la prueba con leucocitos marcados y la prueba de médula ósea. Comenzamos entonces con la gamografía ósea en 3 fases. ¿Qué radiofármaco utilizaremos en este caso? El radiofármaco de elección en medicina nuclear convencional, el tecnesio 99 metestable unido a hidroxibifosfonato. Necesitaremos un colimador de agujeros paralelos de baja energía pero alta resolución. Y la dosis que le administraremos al paciente es similar a la del rastreo óseo, 20 a 25 milicurios de tecnesio 99 metestable unido a HDP. Está indicada para el diagnóstico de infección en huesos no dañados, fundamentalmente indicada en el diagnóstico de osteomelitis. Aquí les muestro una imagen, una gamografía en 3 fases. Marcaré cada una de las fases y se las iré explicando de a poco. La primera fase es la fase dinámica, que también llamamos flow. Esta fase evalúa la perfusión del radiofármaco a través de los vasos sanguíneos una vez administrado el radiotrazador en el paciente. Inmediatamente que lo administramos, tomamos las imágenes de esta fase. La segunda fase es la fase blood pool, donde destaca la fijación del radiotrazador a nivel de tejidos blandos. Y la tercera fase es la fase ósea, en la que se toman las imágenes a las 2-4 horas de inyectado el radiofármaco. ¿Qué podemos ver en este paciente? Primero que es un paciente pediátrico, porque vemos la fisis de crecimiento, aquí les voy a marcar una. Y luego en la primera etapa nos llama la atención una hiperperfusión focal a nivel del talón derecho del paciente, la demarco ahora. En la segunda etapa, blood pool, vemos que hay una hiperemia focal a nivel del talón en topografía fundamentalmente del calcáneo. Y finalmente en la fase ósea vemos una fijación del radiofármaco focal en el hueso calcáneo derecho de este paciente pediátrico. Estaríamos entonces ante la triada clásica de una osteomielitis del calcáneo derecho en este paciente pediátrico. La segunda prueba que analizaremos es la gamografía con galio 67 citrato. Está indicada principalmente para infecciones crónicas. También la utilizaremos para lesiones de columna vertebral, otitis externa maligna, fiebre de origen desconocido, infecciones pulmonares, infecciones en caso de leucopenia, eso también importante, ya que podremos hacer esta prueba en pacientes con inmunosupresión, ya que no necesitamos un número mínimo de leucocitos para marcar. También nos sirve para enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis y la tuberculosis. ¿Qué les puedo contar del galio? Bueno, se produce en un ciclotrón, por lo tanto la disponibilidad que vamos a tener de este radiofármaco es más difícil que la disponibilidad que tenemos del tecnesio que se produce en un generador. Tiene 4 picos de rayos gamma, 93, 184, 296 y 388 kiloelectronvoltios, lo que nos va a dar una menor calidad de la imagen debido a que alguno de estos fotopicos es muy difícil de colimar. La semimedida física del galio es de 78 horas. El 90% está en el plasma unido a la transferrina, a la lactoferrina producida por los leucocitos y a los sideróforos producidos por las plaquetas. Y la eliminación del galio va a ser fundamentalmente a nivel renal en las primeras 24 horas y posteriormente durante las 24-48 horas posterior a la inyección a través del intestino grueso. La técnica de imagen con citrato de galio 67, se administra una dosis de 5 a 10 milicurios de citrato de galio al paciente por vía endovenosa. Se utiliza un colimador, en este caso de media energía, y el fotopico se establece en una ventana de 20% utilizando los fotopicos de menor energía, los de 93, 185 y 300 kiloelectronvoltios.
Las imágenes las obtenemos a las 48 horas, principalmente para imágenes de cuerpo entero e imágenes limitadas a una región en la que sospechemos alguna infección, por ejemplo columna dorsal o en el caso de otitis externa maligna a nivel del oído. También podemos tomar imágenes a las 72, 96 horas para diferenciar fundamentalmente una infección intraabdominal versus el aclaramiento intestinal normal del galio. Y realizaremos un SPECT en el caso que esté indicado según las características del paciente. Bueno, algunas preguntas para que analicemos entre todos y respondamos también de forma colaborativa. Primera pregunta, ¿qué alimento imita el galio en términos de comportamiento biológico? Como ya lo había mencionado, el hierro. Segunda pregunta, ¿cuál es la principal fuente de excreción del galio más allá de las 24 horas después de la inyección? También lo comentamos y es el tracto gastrointestinal. ¿Cómo afecta la sobrecarga de hierro a la biodistribución del galio? Bueno, esta pregunta hay que pensarla un poco más. ¿Qué es lo que ocurriría en este caso? Como hay una sobrecarga de hierro, va a haber una saturación de la transferrina. Esto causaría menor captación a nivel hepático y mayor excreción renal. Finalmente, ¿cuál es el órgano crítico para la dosimetría en una gamografía con galio 67? El intestino grueso. Imágenes de la distribución normal del galio. Vemos la captación, que es más importante a nivel hepático, aquí se las delimito, pero también vamos a ver captación a nivel de nasofaringe, glándulas lacrimales, timo en el caso de los niños, vaso, médula ósea y tejidos blandos. Este es el caso de una mujer que se sometió a una gamografía con galio 67. Vemos que es muy característico en este caso la captación a nivel de las glándulas lacrimales. También vemos captación a nivel de la glándula mamaria. Dejen ver si lo puedo marcar bien. Eso, perfecto. Y también vemos que hay mayor captación a nivel del tracto gastrointestinal, seguramente por la eliminación y el aclaramiento normal del galio por esa vía. En esta imagen, en cambio, vemos una distribución anómala del galio. Nos damos cuenta de que no se observa el hígado, que sí debería observarse y con una intensidad bastante potente de captación. Y esto podría deberse a que el paciente ha recibido quimioterapia los días previos y que eso generaría una baja o nula captación a nivel hepático. Y otros ejemplos serían las múltiples transfusiones sanguíneas, como habíamos hablado por la saturación de la transferrina, o la administración reciente de contraste con gadolínio en el caso de realizarle al paciente una resonancia magnética. Cuando diremos que la prueba con galio es positiva, dudosa o negativa para infección, bueno, esto lo realizaremos comparando la gamografía con galio con una gamografía ósea normal. Diremos que es positiva si la distribución de los dos trazadores es incongruente. Luego veremos ejemplos de cada uno de estos patrones. También diremos que es positivo cuando la intensidad de la captación del galio es mayor a la del agente óseo. La prueba será dudosa en el caso de un patrón congruente, tanto espacialmente como en intensidad, y la prueba será negativa en el caso de que la gamografía con galio sea normal o que la gamografía con galio sea congruente respecto a la gamografía ósea, pero la intensidad del consumo del galio sea menor a la del agente. En este caso vemos un patrón incongruente, por lo tanto positivo para infección. Podemos evidenciar al paciente que tiene una prótesis de cadera derecha y un aumento de la fijación del radiofármaco a nivel periprotésico, fundamentalmente del acetábulo, trocánter mayor, menor y punta del vástago femoral. En la gamografía con galio, en cambio, vemos una hiperfijación del radiotrazador a nivel periarticular, principalmente en el borde inferior del acetábulo derecho. Por lo tanto, este patrón, si podemos comparar, es incongruente y por lo tanto positivo para infección. En esta imagen vemos la gamografía ósea que muestra una hiperfijación del radiotrazador en el tercio proximal del esternón.
se le realiza la gamografía con galio, que muestra la misma zona de mayor captación del radiofármaco, pero la intensidad que se puede ver en la gamografía con galio es mucho mayor a la del agente óseo. Por lo tanto, también esta prueba sería positiva para infección. En este caso vemos un patrón congruente que no sería concluyente para infección. En la gamografía ósea y en la gamografía con galio podemos ver prácticamente la misma imagen, con una hiperfijación del radiotrazador en el tercio distal del fémur derecho en un paciente con una prótesis de rodilla derecha. También, como habíamos dicho, nos sirve la gamografía con galio para evaluar enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis. Aquí les muestro los signos típicos. El signo lambda, que se puede visualizar en la imagen B, donde vemos este aumento de la fijación del radiotrazador paratraqueal y a nivel iliar pulmonar bilateral. También vemos el signo del panda en la imagen A, donde hay mayor captación a nivel de las glándulas lacrimales, también a nivel de las glándulas parótidas, aquí, a nivel de las glándulas submandibulares y también un poco a nivel a nivel nasal. Y en la imagen C vemos una captación difusa del radiotrazador en los campos pulmonares superiores. Y finalmente terminamos con este caso de un paciente que tiene fiebre de origen desconocido. Se le realizó una gamografía con galio a las 48 horas, donde se observa una hiperfijación del radiotrazador a nivel de la fosa ilíaca derecha. Para poder diferenciar esta hiperfijación del aclaramiento intestinal normal del galio, se le hizo una imagen a las 72 horas, donde persiste este foco de hiperfijación, y en este caso estábamos ante un paciente que tenía una apendicitis y esa era la causa de la fiebre. Bueno chicos, no se queden dormidos, que nos queda todavía la segunda etapa de esta clase. Les agradezco de todo corazón la atención y bueno, si es que les ha gustado el video, denle me gusta y compártalo. Muchas gracias.